Pues mire, tenemos un invitado a esta hora muy interesante y hay una historia puntual que yo no puedo dejar pasar desapercibida para que Félix Carrillo, compositor, investigador, periodista, conocedor a profundidad del vallenato que nos acompaña a esta hora, nos cuente. Félix, que por supuesto está en Valledupar. Buenos días y bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia de ese importante medio y de verdad que me complace estar con todos ustedes. Un abrazo fraterno a todas las personas que hacen parte de esa mesa que pone a Colombia a conocer qué es lo que está pasando en todos los diferentes temas que tienen que ver con la nación, ¿no? Pues ustedes ven de fondo, los que están conectados con nosotros en la transmisión, que Félix tiene un montón de libros atrás y es que claro, ha investigado muchísimo y ha escrito también y ha colaborado con diferentes procesos que tienen que ver con el vallenato actualmente y espero que no lo hagamos coger la tarde, señor Félix, porque sabemos que usted está participando en esta versión número 56 con canción inédita, que ya le vamos a preguntar por eso, pero es que antes, Carlitos, imagínense pues si ustedes compañeros, que el vallenato no estaba dentro de las categorías del Grammy Latino, no era reconocido dentro de este gran premio a la música y Félix tuvo mucho que ver para que se reconociera. Cuéntenos por favor esa historia, Félix, cómo es que usted contribuyó para que el vallenato entrara como categoría en los Grammy Latino. Bueno, muchas gracias por contar ese hecho, comentar lo que vale la pena decirle. Mire, yo soy el ideólogo, el gestor para que la categoría Cumbia Vallenato slash álbum hoy día sea una realidad 16 años después que salió en el 2006 y por fortuna mi persona hizo un trabajo mucho antes de 4 años luchando para que eso se diera. Creo que se logró, contamos con la ayuda de Gabriel García Márquez, quien nos remitió una carta de apoyo, gobernadores del Caribe colombiano, alcaldes de Valledupar, de La Guajira, igual que gobernadores, ministra de la Cultura en ese momento, que nos ayudó mucho. Es decir, mira, eso fue un frente común en donde yo toqué tantas puertas, en donde 350 firmas de los valores, la huella digital de Leandro Díaz, de tantos personajes, que yo me sentí complacido que esa labor originara en el 2006 esa categoría. Yo creo que por fortuna ha sido muy importante para nuestra cultura. ¿Por qué? Porque por primera vez llegamos a un escenario de un premio tan importante, tan reconocido, tan valioso para las diferentes músicas del mundo. Entonces, hoy día, después de 16 años, esta versión ahora es la 17 y entonces venimos a decirle cómo nos hemos mantenido. ¿Por qué? Porque la música vallenata está industrializada, la música vallenata, todos los días se produce música, se genera música. Entonces a mí me parece que eso es fundamental para contarles eso. Yo creo que hubo tanta gente luchando para que eso se diera, Quique Santander, Gabriela Baroa, tantas personas que ayudaron para que eso hoy día sea una realidad. Y me siento muy feliz que eso se haya dado. No, estamos hablando aquí del tema. Sí, nos asalta una duda, maestro. Sí, no, varias pues, varias sobre pero... el tema de la categoría cumbia vallenato en los Grammy. Varias en una misma, maestro. ¿Siempre los nominados son exponentes del vallenato colombiano o de pronto dentro de esa internacionalización del vallenato tenemos sí, no sé, algún nominado de otra nacionalidad? Y segundo, ¿qué se premia propiamente? ¿Algún nuevo álbum, alguna interpretación, canción del año o vallenata? ¿Qué se premia dentro de esa categoría? Bueno, mire, ahí pasó algo muy importante y es lo siguiente. Resulta que don Gabriel Avaroa, que en ese momento era el presidente de la academia, sometió a votación nuestra propuesta y nosotros perdimos 9-3, es decir, 9 votos en contra y 3 a favor. Y resulta que don Gabriel me orientó, me dijo, mira, ¿ustedes quieren seguir en esta lucha? Claro, hemos perdido una batalla, más no la guerra, y seguimos trabajando y recogimos todo eso que le acabo de mencionar. Entonces resulta que don Gabriel pensaba que la cumbia era de origen mexicano y entonces unió ese segmento musical que es la cumbia con el vallenato. Por eso es que aparece cumbia, vallenato, slash,
álbum. Ahí se premia el álbum completo, es decir, todos los compositores incluidos, todas las obras incluidas y quien interpreta la obra. Y eso ha sido muy profuso, es decir, ha habido importantes personas que no son de Valledupar, ni de La Guajira, ni del Magdalena Grande, donde en síntesis el imaginario de la música vallenata, que es de la provincia. Han participado, han ganado personas de cumbia, Rodrigo Rodríguez con Juan Piña, Juan Carlos Coronel, que le hizo un tributo al maestro José Benito Barros, y así sucesivamente. Entonces, ese espacio es para productos de cumbia y productos vallenatos, que el vallenato lleva el mayor averaje de ganadores y todo ese cuento. Sí, eso es cierto, pero la fortaleza está allí, que compartimos con la cumbia, que bien vale la pena, porque después nos reunimos con don Gabriel Lábaro y le dijimos: don Gabriel, la cumbia no es mexicana, la cumbia no es argentina, ¿Cómo? La cumbia es del Caribe colombiano. Ajá. Y nos agrada que compartamos con ese ritmo tan importante como es ella, ¿no? Félix, sí. Pues bueno, aparte de esa labor increíble, es una historia tremenda, de verdad, que es una lucha ganada, además que lo dijo, me tocó luchar. Iba 9-3 y luego ganamos. 350 él no se rindió, firmas de todo el mundo, el Nobel de Literatura le ayudó con su carta. Pues bueno, también hay que reconocer su gran labor como compositor, y hoy justamente, cuéntenos ahí rápidamente, porque sabemos que ya le estás como cogiendo la tarde, qué pena que aquí lo ocupamos, Félix, porque usted está participando con canción inédita, se llama Enamórate Mujer, y además muy interesante que la van a interpretar mujeres. Cuéntenos, porque usted también ha tenido la oportunidad de ser jurado, de participar en diferentes ocasiones, pero hoy concursa. Hoy vuelve a pelear por canción inédita, sí señores. Bueno, mire, quiero hacer este agregado, ¿no? Yo soy rey del Festival de la Canción Inédita. Gané en el año de 1999 con un son que es parte de los ritmos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 4 ritmos, que es el paseo, merengue, puya y son, pero tenemos unos elementos antecesores, el aporte de la africanía, el aporte de indígena y el aporte de 20 o más mezclas que se unen para darle fortaleza a esta música provinciana. Entonces yo gané con Mi Pobre Acordeón, un son que fue grabado por los niños del vallenato, y lo hicimos caja, guacharaca y acordeón. ¿Por qué? Porque era una manera de incentivar a los niños, a los jóvenes, para que se adentraran en ese proceso de creatividad. Hoy estoy participando con un paseo bastante progresista, bastante esperanzador. Mire, este canto mío tiene rostro de mujer, tiene aroma de mujer, tiene magia de mujer. Y yo dije, no puede ser que un canto en donde yo le digo: oiga, ustedes no tienen dueño, ustedes son ustedes, para adelante, hacia adelante. Las mujeres no pueden dejarse maltratar, las mujeres no pueden ser menos que los hombres, tienen unos derechos, unos deberes. Y considero que la mujer no puede, por un amor imposible, tomar decisiones equivocadas. Vamos a fortalecer eso. Entonces, cuando algo no está, pues démonos un golpecito bien agradable y echemos para adelante, porque la mujer es la esencia de la música vallenata. La copla amorosa de nuestra música está dedicada en el 99% para la mujer. No hay un canto vallenato donde la mujer no sea la esencia. Lógico que hay desadaptados que maltratan a la mujer en los cantos, y es normal, porque uno no puede tampoco frenar. No debe ser, pero es normal. ¿Por qué? Porque hay gente de todo tipo. Entonces, yo soy un exaltador de la mujer. Yo creo que todo, y además, yo vengo de mi madre, tengo hermanas. Señor Félix. Sí. Usted es un exaltador de la mujer, porque yo voy a recordar unos daticos por aquí. Autor, compositor y productor musical de la obra Mi Reina, cantada por Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Beto Zabaleta. Los hermanos Zuleta Díaz le grabaron a Mamá, Jorge Oñate, Pobre Corazón, y Naín Castañeda, El perfume de sus besos, gaitas y tambores, Mi novia se llama Cumbia, El fandango y la cumbia, Otto Serge y Rafael Ricardo, Aquel amor. Siempre lo han inspirado las mujeres en realidad. ¿Y entonces? Mire, yo lo voy a hacer franco.
nosotros, tanto las personas que nos antecedieron, a quienes les debemos todo, yo soy un fiel, gratificante, exaltador de lo que hicieron nuestros antecesores, porque con base en ello es que estamos nosotros transitando por este mundo. Entonces, yo soy un eterno enamorado de la mujer. Yo no maldigo, yo no maltrato a la mujer, así me dejen en la mitad del camino, no importa, seguimos luchando, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Entonces, es lo mismo que yo le digo a las mujeres en Enamórate Mujer. Entonces, yo decidí, ese canto no lo podía cantar un hombre, lo compuso un hombre, pero puse a las mujeres a que se defendieran a través de la obra. Por ejemplo, la cantante es mujer, acordeonera, cajera, guacharaquera, guitarrista, y las voces todas son de mujeres. Es decir, Enamórate Mujer está bien defendida porque está con mujeres al frente de esa batalla de decirle a los hombres maltratadores, de decirle a los sinvergüenzas esos que matan mujeres, que, oye, paremos, podemos parar. Porque si yo, por ejemplo, discuto con mi pareja y hay un momento difícil porque tengo que hacerle daño, mejor sálgase para la calle, coja aire y regrese con cariño, ¿no? Así es, maestro Félix Carrillo. Maestro, la mujer defendiendo en esta competencia el tema de Enamórate Mujer. Enamórate Mujer. La cantante es, maestro. ¿Quién es? Olga Martínez. Olga Martínez. Sí. ¿Y en acordeón? El acordeón toca Lisette Maldonado, que también es mujer. Todas son mujeres. Todas son mujeres, ¿no? Es que eso Sí, hay claro, que verlo. claro. Maestro, pues que le vaya muy bien. Bueno, Vamos a estar pendientes. A las 9 en punto estamos allá. Ay, Dios mío. Arranque, Toda maestro. la buena suerte Un a abrazo. Félix Carrillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. Hay que decirlo que él también es periodista, es columnista, así que podemos buscar sus columnas, estar muy pendientes de todo lo que hace Félix Carrillo para que ustedes no se lo pierdan. Maestro, nos iba a decir Dígame. algo, señor. No, que un grande saludo para ustedes, para su audiencia, bendiciones, que me les vaya muy bien. Sé que este es un inicio periodístico en el sentido de construir un medio alternativo que nos sirva para tanta avalancha negativa contra este gobierno. Yo soy petrista y he Con mucho orgullo. defendido la causa de Petro, porque creo en él, confío en él. Entonces, vamos adelante. Si nos Esta toca es su cargar Esta es su casa. le echamos camino. Qué lindo, maestro. Esta es su casa. Maestro, gracias. Éxitos hoy en la Éxitos hoy. competencia. ¿Ah? A ustedes, bendiciones. Chao, chao. José Alberto Murgas Peñalosa. Su nombre de pila, pero más conocido como Beto Murgas, nació en septiembre, oiga, coincidencia, mi mes de nacimiento, a las 7 de la mañana en Villanueva, en La Guajira. Compositor Otro profesional. villanuevero, entonces tenemos hoy. Sí, señor. Otro villanuevero. Paisano, la doctora Valeria. Villanueva protagonista. Pero por supuesto, compositor profesional que inicia su labor en este tema folclórico a muy temprana edad. Le grabaron canciones, grandes exponentes del vallenato y entre otras cosas, bien lo mencionamos, pues es el director del Museo del Acordeón. Este museo y este espacio cultural que cuenta con antiguos, preciosísimos acordeones y esta evolución además técnica y que tiene mucho conocimiento acerca de ese instrumento y además pues de todos los protagonistas del verso vallenato. Don Beto, pues qué placer que nos haya regalado unos minutos y que nos acompañen esta mañana de Colombia Hoy Radio. Buenos días, ¿cómo amanece? Mucho gusto en saludarles a todos y a todos los que están conectados. No, es un agrado para mí. He logrado, como lo manifestabas, con mi familia, hacerle un nicho al acordeón, que es uno de los instrumentos que definitivamente a la gente de esta región nos ha enaltecido, porque aprendimos a tocarlo, a jugar con él. Y bueno, ya ustedes conocen el resultado de todo lo que hoy se da en Colombia con el acordeón. Maestro, gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle, ¿esa diferencia es acordeonista o acordeonero? Bueno, mire, yo me siento orgulloso de ser acordeonero. Le explico algo. Nosotros por aquí teníamos una tradición con instrumentos. Otra cosa, el acordeonero fue esa persona que era un poco iletrada. Tenemos que hacer como un preámbulo para decir que el acordeón fue acogido por campesinos,
por obreros, porque la élite escogía el piano, el violín, la guitarra, y en la región el aspecto folclórico, como no teníamos acordeón, venía con otros instrumentos. Por ejemplo, al que tocaba la gaita le decían gaitero, el que tocaba el tambor le decían tamborero, el que tocaba la maraca le decían maraquero, el que tocaba la guacharaca, guacharaquero. Cuando llega el acordeón, nadie por aquí, sobre todo quienes lo acogieron, iba a hablar de acordeonista, porque ese término era desconocido. Entonces le pusieron acordeonero, que entre otras cosas a nosotros, al menos a mí, me enorgullece porque también es nuestro el término con el que se conoce quien interpreta y quien toca el acordeón. Entonces, más que todo es cuestión de lingüística, creo yo. Estamos aprendiendo bastante. ¿Cómo? ¿No? Esto es Del una- vallenato, del acordeón. Esto es culturas. Entonces ya quedó claro, ¿no? Acordeonero. Sí, señor. Acordeonero. Y ya con esa claridad, maestro, Es que acordeonista a mí sí me sonaba No, muy pero Es que, sofisticado. es que Shakira tenía el dato. yo tengo una, pues... Una teoría. un dato. O sea, no, un dato. datico. Que acordeonista se le dice a aquella persona que toca acordeón, pero que el acordeón tiene las teclas de piano. El de iglesia. Exactamente. Yo recuerdo que hace un tiempo hice una entrevista en Valledupar a una mujer acordeonista y ella pues en la entrevista daba esa información. Ese dato. Ese dato, exactamente. Hay diferencias del acordeón. Tiene muchas evoluciones, muchos desarrollos desde su creación por allá en el siglo XIX, comienzos más o menos, el maestro Murga nos va a decir. Pero maestro, el museo, hablemos del museo allí que usted está avanzando. ¿Desde cuándo entró le picó el bichito, el mosco de tener esos acordeones que tienen tanta historia como los que vemos detrás suyo? Bueno, tenemos datos de Hacienda Pública de finales del siglo XIX, cuando ellos hacían el ejercicio del arancel de la mercancía que llegaba. Se dice que en el año 1869 entraron 33 kilogramos de acordeones por La Guajira, 12 kilogramos de acordeones por Sabanilla, que queda ahí al lado de Puerto Colombia, y 6 kilogramos por Cartagena. Un economista que andaba haciendo una investigación de las importaciones y exportaciones en el siglo XIX encuentra ese dato. Además, Samario, Joaquín Viloria se llama. Entonces él tuvo conocimiento de que aquí en Valledupar existía un museo. Él, como iba a escribir un libro, lo escribió, vino aquí. Entonces hicimos el ejercicio porque él decía que él no podía escribir de la cantidad de acordeones que llegaron sin especificar al menos cuántas. Cogimos de las que teníamos aquí, las antiguas, hicimos un promedio que salió de 3, lo que quiere decir que los 33 kilogramos que entraron por La Guajira se convirtieron en 11 acordeones, los 12 por Sabanilla Atlántico en 4 y los 6 de Cartagena en 2 acordeones. Recordemos que antes el arancel de la mercancía se cobraba era por unidad, más no, o se cobraba era por el peso, más no por unidades. Señorita. Señor Beto, yo quisiera saber cuántos acordeones hay en ese museo, de quiénes eran esos acordeones. Tengo mucha inquietud de saber Venga, de quiénes cómo se eran. conservan. Exactamente. Y maestro, ahí está el de Francisco el Hombre. Excelente. Bueno, mire, yo los voy a poner en contexto porque tengo un museo. Bueno, yo soy compositor de música vallenata, yo nací en Villanueva. Una de las obras mías más conocidas es La Negra. Dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Bueno, yo fui muy inquieto con el acordeón cuando yo vivía en Villanueva, porque mi vecino fue el gran Emiliano Zuleta Vaquero, el autor de La Gota Fría. Y precisamente yo creo que él tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque cuando algún día llegue aquí a
a Valledupar, viene a la casa y yo le había comprado un acordeón a mi hijo Beto, que de 2 hileras no le llamó mucho la atención, pero el señor Emiliano cuando llega aquí inmediatamente me dice, oye, ¿tú dónde conseguiste ese acordeón? Le he hecho la historia de mi hijo, que prácticamente me lo había rechazado, y me dice él, si tú supieras que en el año 1938, en un acordeón parecido a ese, yo hice La Gota Fría. Eso para mí fue como especie de una revelación, fue como una motivación, que yo comencé en ese momento como a querer ser coleccionista. Yo nunca pensé en museo. Bueno, pero las cosas se me fueron dando. Cuando ya yo voy a un lugar donde arreglan acordeones, me encuentro otro acordeoncito más antiguo que el que se parecía al del señor Emiliano, que había sido de un indígena arhuaco. En otro momento se me ocurrió, después que ya tenía suficientes elementos de juicio, se me ocurrió escribir un artículo que me lo publicó la revista del Festival Vallenato. Eso se le envié yo a un amigo que viene a Estados Unidos. Él, quizá más motivado que yo, ha comprado 3 y lo ha traído al festival Cuna de Acordeones. Ya yo llevaba 5 acordeones. Ahí sí todo fue emoción, pero en el año 2010, ya en Festival Vallenato, se aparece aquí a Valledupar un panameño de origen chino con un instrumento que fue este que ven aquí. Este es un instrumento que los primeros aparecieron en la China, según las investigaciones, 3000 años antes de Cristo. Y aquí está el principio sonoro del acordeón, o sea, la lengüeta libre. Miren. De aquí se derivó la armónica, que es esta, que ustedes la conocen. Observan que lleva el mismo tono. Esta es una de las dinámicas que yo hago aquí. Ya después cojo otro acordeoncito pequeño y hago lo mismo hasta que llegamos al acordeón grande y estamos en la misma tonalidad. Bueno, yo con esa donación que me hizo el panameño, ahí sí entró mi motivación. Y entonces comencé a buscar acordeones. ¿Quiénes me han donado acordeones? Tengo un acordeón que el Coche Molina concursó con él cuando fue Rey de Reyes. Me lo donó. Emilianito Zuleta, que es mi compadre, porque es el padrino de mi hijo, a quien me había rechazado el acordeón, me ha donado 2 acordeones. Con una de ellas grabó con Peter Manjarrés los clásicos vallenatos. Y otro que es un acordeón francés. Mire, que hasta un suizo me ha donado 2 acordeones. Lo que ocurre es que el acordeón es de los instrumentos más populares del mundo. Entonces yo tengo aquí acordeones como de 15 países. Tengo acordeones de Alemania, que es el que acogimos. Tengo acordeones de Italia. Tengo acordeones de Yugoslavia, de Rumania, de Ucrania, de Francia, de Brasil, de Suiza, Checoslovaquia, Austria, que fue donde se patentó el acordeón, y tenemos también el acordeón hecho en Valledupar. Entonces, y me han donado acordeones muchas personas que han venido aquí al museo, tienen sus acordeones, entonces me mandan a decir que esos acordeones pasarían a mejor vida aquí en el museo porque ya yo los cuidaría con mucho cariño. Entonces, más o menos es la historia. Sí. De los acordeones. Qué maravilla. Maestro. Maestro, 2 al margen. Para que cuentemos rápidamente o recordemos la historia de Francisco el Hombre, ¿no? Caí en 1948, el famoso duelo con el diablo. Hay pregunta aquí con Sajira, ¿y no lo ponemos en calzas pretas o en aprietos? O en aprietos, Si decimos aquí. trae, No como lo le ponemos decimos a aquí, correr. el acordeón y tocamos unita ahí. ¿Tiene uno a la mano o no? ¿Un acordeón? No le entendí bien, dígame otra Si vez. tiene un acordeón para interpretar algún aire ahí. Claro. Yo le puedo traer, me permite un momento. Claro, o sea, lo aguantamos, lo esperamos. Esperamos, maestro. Bueno, ya. Vaya, Ok. No, el maestro, esto esto está vamos a chévere. hacerlo, Esto es con todo. vamos a con hacerlo todas las de así, la ley. naturalmente, en vivo. La armónica, me encanta el sonido, ¿sabes? Ya que estaba el maestro ahí. La armónica. Y tiene el Tremendo, mismo tono, como lo dijo el maestro, Sí, con ese sí, instrumento sí, sí. chino, Es 3000 años increíble. antes de Cristo. Ajá. Y él lo tiene. De la lengüeta. Se lo inventaron Sí, los sí, chinos. sí. Y además que La armónica ¿sabían aún se ustedes? usa mucho en algunas interpretaciones de vallenato
instrumento clásico, Sí. ahí todavía la armónica entra. Ni Un hablemos sonido de muy bonito. blues. Hablando Sí, de Su base construcción, sonora es el hablando de es la construcciones de armónica. acordeones, hay que preguntarle ahora que ya esté con nosotros nuevamente, preguntarle por el acordeón que se está construyendo ahí en Valledupar. Están haciendo Están uno haciendo- colombiano propio, ¿no? Sí, señor. Porque es que también hay Entonces, que para decirlo. ustedes estén conectaditos ahí, no se vayan, ya lo vemos sentándose con el acordeón. No hay que hacerle marca y patrocinio a la Hohner, pero la Hohner es una fábrica claro, en Alemania la y los conocida. acordeones famosos del mundo es marca Hohner que crearon el cuna de acordeones. Estamos Exactamente. ahora ensamblándolos en Colombia, en Valledupar. Exactamente. Vea usted. No me faltaba. Oiga, Bueno, aquí suena por allá estamos. ya. Maestro, qué bien. Cuando quiera, arranque. Bueno, mire, este acordeón que ven acá, con este es que se recrea la leyenda de Francisco el Hombre. Con este que le decían tornillo de máquina porque la mayoría de los músicos, como les manifesté, eran analfabetos en esa época. Entonces, cuando comienzan a llegar a este tipo de acordeones, tipo alemán, estos dos registros que ven aquí, a muchos se les parecían unos tornillos que traían unas máquinas de coser marca Singer. Entonces, la gente por aquí Sí, que señor, ya la conocía Singer. ese elemento, el nombre que le pusieron fue para entenderse todos, porque la mayoría, como les digo, eran personas iletradas en la época esa del final del siglo pasado, les decían acordeón, tornillo y máquina. Y entonces con esto se dice que Francisco el Hombre derrotó al diablo cantándole el credo al revés con un acordeón, tornillo y máquina. Miren. Eran unos acordeones muy sencillos, pero eran superior a la gaita que teníamos en el entorno, ¿no? Entonces, el campesino nuestro se enamoró más. Después de este acordeón, casi simultáneamente, llega este que ya fue un poquito mejor porque ya trajo, el anterior trajo 2 bajos, ya este trajo 4 bajitos. Pero una hilera, mire, ahí se ve que nomás tiene una hilera, lo mismo que la anterior, pero ya tiene 4 bajos. Y ya después llega el acordeón más famoso que ha tenido la juglaría de ese entonces, que es el acordeón guacamayo. Como les digo, miren que le pusieron el nombre guacamayo siendo Hohner, que ya viene con 2 hileras y 8 bajos, le pusieron el nombre guacamayo por esta imagen que ven ahí, que es una guacamaya, pero como el acordeón es masculino, le pusieron el guacamayo. Mire usted, maestro. Acordeoneros como Chico Bolaño, Emiliano Zuleta. Yo aquí tengo imagen de Chico Bolaño con un acordeón como este. Entre otras cosas, le pusimos el nombre a la sala museal, Sala Chico Bolaño. Ya este es un acordeón que ya fascinó a los juglares. Bueno, miren ese sonido, ya tiene 2 sonidos. Y ahora ya les voy a mostrar el acordeón oficial del vallenato, que ya viene con 3 hileras, y aparte de las 3 hileras, ya en los años 1960 ya vino un acordeón completo, porque ya trajo unas alteraciones que son unos sonidos cromáticos que ya le permiten a todos los músicos que tengan el afán de progresar, sentirse mejor, ¿no?
Bueno, aplauso, hermano, porque es que esto es... cosa buena! Toca con aplauso, Buenísimo, maestro Beto ¡bravo! Murgas. ¡Qué rico! Cátedra, señores y señoras, No, aprendamos de vallenato desde el tornillo de plancha, tornillo de máquina. Desde el tornillo de máquina. El tornillo de máquina. Mira, y ese nombre lo recrea 100 años de soledad. Sí, señor. García Márquez, ¿no? Sí, señor. Cuando habla de que Francisco el hombre era un trotamundo que andaba de pueblo en pueblo, cautivando amores. Bueno, y también yo creo que es pertinente recordar que gracias a Gabo el vallenato comenzó a universalizarse, porque en la obra 100 años de soledad, por decir la más famosa, porque tenemos muchos elementos de juicio con García Márquez para hablar de lo que él amó al vallenato. Él menciona a Rafael Escalona y a Francisco el Hombre en esa obra cumbre. Su gran compadre, Rafael Escalona, con el que se fue Guajira a fondo en una correría que hizo siendo muy joven con el maestro Escalona. Zahira, para el maestro. Beto, yo tengo dos preguntas. Hablando de Gabriel García Márquez, sabemos que usted era muy cercano al Nobel de Literatura. Una anécdota con él. Y además preguntarle por ese acordeón que se está haciendo en Valledupar, el de marca Mileto. Esas dos preguntitas. Bueno, yo aquí recreo a García Márquez con lo siguiente. Nosotros hemos querido, con esa cantidad de amigos que tenemos en el exterior, bueno, inicialmente comentarles que yo en el año 93 estuve en una parranda con García Márquez, mi esposa, mi hijo Beto, cuando tenía 15 años. Ahí logramos tomarnos una imagen que por supuesto la tenemos aquí en el museo, ¿no? Pero aparte de eso, García Márquez nace a 2 horas y 20 minutos de aquí, allí en Aracataca. Y lo que yo he investigado de Gabo, recordamos todos que cuando le preguntaron a él que para él que era el vallenato, y no dudó en responder que 100 años de soledad era un vallenato. Cuando le preguntaron que qué era 100 años de soledad, respondió diciendo que era un vallenato de 350 a 400 páginas, que lo que hacían los músicos con sus instrumentos musicales era lo mismo que él hacía con sus instrumentos literarios. Otra periodista le pregunta, ¿cuál es el vallenato que a usted más le gusta? Y ha dicho él, me gustan 3. La Gota Fría, La Diosa Coronada y Jaime Molina. Y el cuarto lo voy a hacer yo. Bueno, obviamente nosotros creemos que el cuarto fue 100 años de soledad, ¿no? Porque él dijo que era un vallenato de 350 a 400 sí, señor. páginas. Exacto. Un gran vallenato, sí. 100 años de soledad, Sí, una novela. Definitivamente. No, y García Márquez amó mucho esta cultura, Y yo unas veces soy atrevido, vea, algún día cogí un acordeón que tengo de cambios donde puedo sacar sonidos de bandoneón, sonidos de acordeón a piano, y me he aprendido un texto literario, el segundo que él escribió en el Diario Universal de Cartagena, dedicado al acordeón. Eso es hermosísimo, lo que él le dice al acordeón ahí. Voy a recordarle quizá el comienzo, usted quizá lo han oído mencionar, si no, se lo recuerdo, que dice, no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted, señor lector, este principio de greguería. No me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar el manoseado título de vida y pasión de un instrumento musical. Yo personalmente le haría levantar una estatua a este fuelle nostálgico, amargamente humano, que tiene tanto de animal triste. Nada sé en concreto acerca de su origen, de su larga trayectoria bohemia. Posiblemente exista alguien que quiera levantarle a este acordeón un monumento, y se levantó a una mañana con la necesidad inminente de inventar el acordeón. Más o menos, yo siempre hago eso, sí, claro, cuando estoy en las parrandas con mis amigos, pero ya musicalizado, ¿no? Porque sí, ya después le pongo el ritmo del tango, yo hago un poquito de tango, hago un poquito de la música de la polka,
Hago también eso como el texto va mencionando esa musiquita nostálgica de Europa, el vals francés. Bueno, y con eso recreo yo un poco el universo del acordeón. Sí. Maestro, pero el instrumento del acordeón que se está construyendo allí en Valledupar, ¿tenemos datos? Es el diatónico. Sí, señor. ¿Cómo va ese tema? El acordeón diatónico, que es el que yo les mostré, el rojo, porque existen 5 tipos de acordeones en el mundo. Existe el acordeón diatónico, que fue como lo primero. Después, la concertina, que es por allá de los países célticos, por Irlanda, por Escocia, por el país de Gales, se interpreta la música folk con ese tipo de instrumento. El bandoneón, que es muy popular en Argentina, en Francia, en muchos países. El acordeón a piano, que también se le llama cromático de teclas, y el acordeón cromático de botones. Esos son los 5 tipos de acordeones que existen en el mundo. Y les comentaba al comienzo de que el instrumento es de los más populares que existen, ¿no? Lo tiene Rusia, lo tiene... No, en Europa casi todos los países. Algún día yo tenía una duda con Noruega, ¿no? Y me convencí de que también lo habían fabricado en ese país. Sí. También acordeón noruego. Noruego, ¿cómo le parece? No, maestro Beto, esta es una pregunta más de apreciación personal, suya. Porque uno se pone a pensar que el vallenato, por suerte, nos ha perdurado en el tiempo, ¿cierto? Pero ¿y cómo estaremos para las nuevas generaciones de acordeoneros? ¿Tenemos asegurados nuevas generaciones de acordeoneros? ¿Los niños se interesan, los jovencitos, en aprender a tocar el instrumento? Amigo, le cuento, uno cada día se asombra más. Por ejemplo, en este festival, no solamente los niños, que podía uno imaginarse que se inclinarían por el acordeón, las niñas están exigiéndole al Festival Vallenato y las mujeres que las dejen concursar de tú a tú con el hombre, porque consideran que el festival también debe tener una reina, porque en realidad hay muchas mujeres, ellas están viviendo la época de la tecnología y han aprendido más rápido que uno con esos tutoriales que ven al mejor acordeonero, Alfredo Gutiérrez, Israel. Lo que van haciendo ellos lo van aprendiendo, y por supuesto que a la edad que tienen nos superaron a nosotros. Nosotros comenzamos ya con bastante edad, y ellas tienen un manejo del acordeón que uno a veces se asombra. Creemos de que hay acordeón para rato. Los niños aquí son el espectáculo, no tanto el adulto, porque ya lo ven en parranda, lo ven en los conciertos, lo ven en todas partes. Es el niño viéndolo en la tarima Francisco el Hombre con un acordeón, interpretando esa música de Luis Enrique Martínez, esa música de los Zuletas, del viejo Emiliano, que entre otras cosas, ¿no?, es lo que aquí en Valledupar se exige en el escenario folclórico. La gente no puede estar tocando música de los conjuntos modernos, tiene que ser la música tradicional que le dio peso a este folclore que hoy recordamos a muchos. Maestro Beto Murgas, un gran placer. Se puede quedar uno todo el día escuchando al maestro. Nos quedamos hasta la versión 57 si queremos. Bueno, maestro, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, le mandamos desde Tremendo Colombia Radio. Entrevistado, maestro Murgas. Y que siga adelante. Muchas gracias. Siempre a sus órdenes, las puertas estarán abiertas siempre. Amigo, un fuerte abrazo. Nos vamos hasta Italia, o vamos a contactar a Jacobo Solano, periodista, artista visual y conceptual, quien nos atiende a esta hora en Colombia Radio para hablar y seguir hablando de vallenato. Jacobo, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días en Colombia. Buenos días a todos en Colombia Hoy Radio, de verdad muy contento de estar con ustedes, de saludarlos desde acá, desde Italia, sintiendo la ausencia sentimental por el festival, pero siempre con el vallenato presente en las venas y hablando de esto que nos gusta tanto, que es la identidad de Colombia, nuestro folclore vallenato. Jacobo, el recorrido vital lo ha llevado a Italia, pero hablemos de su interés por el vallenato, la obra conceptual también de escritura, de periodismo que ha realizado para seguir haciendo culto a esta expresión cultural colombiana.
Bueno, permanentemente siempre, desde que nací con el vallenato. Yo nací a 3 cuadras de la Plaza Alfonso López, pero a medida que uno se va contagiando de toda la música, uno va aprendiendo de los juglares, de todo, y así fuimos cosechando éxitos como los temas de los juglares contemporáneos, el tema, 2 libros de juglares contemporáneos que editamos con el Ministerio de Cultura. Después luego hicimos la historia cantada de los hermanos Zuletas, también el libro de Diomedes, El ídolo. Entonces fue un recorrido muy importante de nuestro folclore para investigar todo lo que es esa esencia, por qué se gestó el folclore, cómo ha pasado la evolución del vallenato y por qué se ha quedado en la impronta de Colombia un folclore hecho por 3 instrumentos, la caja, la guacharaca y el acordeón. Especialmente estamos viendo, observando las imágenes que recoge Jacobo en sus libros. Por supuesto, lo acaban de escuchar con el vallenato en las venas, allí en Valledupar, en donde se está realizando esta versión 56, en homenaje al Pollo Martínez, a Luis Martínez. ¿Qué podemos hablar del Pollo este año, Jacobo? Luis Enrique Martínez definitivamente es el juglar, diríamos, el precursor de los juglares más importantes de la música vallenata, porque fue quien revolucionó el toque del acordeón, un juglar netamente campesino, nacido en el Atico, en Fonseca, La Guajira, y fue de los que se enfrentó y de los que dejó una escuela. Detrás de él está Emiliano Zuleta, el Cocha Molina, la dinastía López. Son muchos los acordeoneros que han seguido la huella porque fue una forma distinta de tocar un acordeón, y además fue el primero, la anécdota que hay es que fue el primero que se enfrentó al acordeón de 3 teclados. Antes de Luis Enrique habían acordeones pequeños que llegaron de Europa y que eran de 2 teclados, pero cuando llegó el de 3 hileras, ningún acordeonero quería enfrentarse a ese acordeón, y Luis Enrique Martínez empezó a sacar notas, a hacer los transportes, a hacer situaciones que revolucionaban en la época, y por eso fue quedando en el imaginario y en la escuela del gran vallenato como muchos lo consideran, y sobre todo ese homenaje merecido que le hizo la fundación, porque se lo debía por todo lo que se ha hecho y porque el vallenato vive un momento difícil de una crisis, y recuperar los valores es lo que se debe. Jacobo, ¿cómo va esa integración entre Italia y el vallenato, o vallenato e Italia? Bueno, mira, te cuento, acá hay una población que se llama Castelfidardo, en el centro de Italia, que fue donde se creó la primera fábrica de acordeones, incluso primero que en Alemania. Entonces, el vallenato, Europa y el vallenato tienen una sintonía muy grande, porque desde acá se va el acordeón en 1850, se van los barcos y llega a poblaciones como Ciénaga, llega a poblaciones como Riguacha, y ahí empieza el acordeón, llega un instrumento raro, la gente no lo entiende, lo involucran con la guacharaca indígena y con el tambor, que es de origen africano, y empieza a darse ese recorrido de los juglares. El primero que lo empieza a ejecutar es Francisco el Hombre, y a partir de ahí nace esa leyenda. Pero es una unión, yo creo que como estoy acá en Italia, es la unión entre Europa y América, es el vallenato, porque el acordeón europeo, el acordeón alemán, el acordeón italiano, los acordeones franceses, y nuestros orígenes con esa amalgama que es el toque del acordeón y la guacharaca, le da una identidad muy distinta, y sobre todo le da una particularidad muy especial, que es lo que nos une, las historias cantadas, las composiciones y las composiciones románticas de nuestros compositores. Jacobo, escuchamos hace algunos minutos, entrevistamos al maestro Beto Murgas, quien tomó esos primeros acordeones desde el tornillo, recordando la Singer, los primeros. Exactamente, yo le digo el cabeza de tornillo, pero no, es el tornillo de máquina, así es que se dice, y luego el guacamayo, que tiene una voz más profunda, con una sola hilera. Luego nos contó el de las 3 hileras, que usted refiere al Pollo. Los binomios, sí, de oro, como el grupo, pero los binomios de la música vallenata siempre, el cantante, que usted tiene experiencia por los 2 libros de Diomedes Díaz, ya hablaremos, pero también del que está al lado, el que toca el acordeón. En momento, Juancho Royce, binomio de oro, el gran Pollo Isra, que lo vimos, también lo escuchamos en esta emisión especial de Colombia Radio, dándole a la puya,
con Silvestre Dangond allí en uno de los toques. Ese toque fue hace 11 meses, ese que les acabamos de presentar o les presentamos hoy. ¿Cómo hacer esa unión en la experiencia vallenata, de esa investigación, en el arte visual y conceptual de esa otra parte del binomio del vallenato, como es el que toca el acordeón? Bueno, el acordeonero en el vallenato era en principio mucho más importante que el cantante. Eso cambió a raíz de la aparición de Jorge Oñate en el año 68, cuando cambian las cosas. Pero al principio era el juglar cantante. El acordeonero tocaba y cantaba, como Alejo Durán, como Calixto Ochoa, iban de pueblo en pueblo, como Francisco el Hombre, como Luis Pitre. Los grandes juglares de la época de los pueblos tocaban el acordeón y cantaban, y el importante era el acordeonero. Pero aparece Jorge Oñate en el año 68 y con una voz portentosa, el cantante de La Paz, le da una presencia en el escenario y empieza a reflejar el mensaje de las canciones, el romanticismo en el baile y en el canto. Entonces después viene Rafael Orozco, el Binomio de Oro, viene Diomedes Díaz, en fin, hasta llegar hasta nuestra época de Silvestre Dangond. Pero el acordeonero siempre fue clave y ha sido el eje central del vallenato. Por eso decía García Márquez que el acordeón es un elemento que embruja, que donde se abre un acordeón, todo el mundo voltea a ver qué está pasando. Entonces, ese elemento que tiene el acordeón es un elemento embrujador que nadie sabe que tiene, y que al unirlo con la caja y la guacharaca, lo que da es un folclore que atrae a todo el mundo y que hoy se celebra en Valledupar, el festival, yo diría que de las fiestas más importantes de Colombia, porque mueve a todo el país. Jacobo, estamos enterados que tienes una exposición relacionada con el vallenato allí en Italia. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, yo acabo de realizar una exposición que es lo de Pop Art, Origen del Mundo, pero yo siempre he tratado de trabajar los juglares desde el punto de vista Pop Art, porque yo lo asocio mucho al tema de Andy Warhol, al color, porque son celebridades del mundo vallenato, y nosotros siempre estamos evolucionando. Ahí pueden ver algunas de las obras, fotografía, intervención digital, todo el tema que estamos mostrando, porque la idea es seguir abriendo espacios para el folclore vallenato. Entonces, acá en Italia, el tema del acordeón lo asocian mucho a los vals, al polka, a todas esas músicas que no conocen cómo lo transformamos nosotros en Colombia. Entonces la idea es que acá también se conozca mucho más de nuestro folclore y que la gente entienda que hay una revolución cultural en América que siempre nos ha dado importantes logros, y que sobre todo nos ha identificado ante el mundo. Muy bien, Jacobo Solano, artista conceptual colombiano allí en Italia, también participa con Colombia Hoy Radio. Esta es la segunda oportunidad que tenemos de hablar con él allí, hablando acerca de su arte. Lo vieron en imágenes, el arte pop, el pop art, con la imagen de Diomedes, otra figura. Ha escrito libros, es periodista, 2 libros sobre Diomedes Díaz, que ya hablaremos en otra oportunidad en profundidad de esta obra de Diomedes, porque se da para otro programa solamente lo que fue la figura de Diomedes Díaz. Jacobo, gracias por estar con nosotros, éxitos y un abrazo vallenato, hombre. Gracias a ustedes y a Colombia Hoy Radio, que es mi casa. Ya yo me siento ahí como en mi casa, ya claro, eso es parte de mí. Entonces, de verdad que muy cerca de Colombia, a través de Colombia Hoy Radio, desde la Presidencia de la República, en la Casa de Nariño. Un abrazo y saludos. Estoy aquí preparando la historia que les había comentado y les habíamos comentado a todos nuestros seguidores y oyentes de Colombia Hoy Radio sobre la alegoría, es decir, esa relación que a veces empieza y parte de la coincidencia, pero que resulta muy cercana entre varios aspectos sociales. Es decir, no es coincidencia, es alegoría. Es lo que usted nos mencionaba ayer, Carlitos, y nos adelantaba de esa relación entre el vallenato y su amado tango. Sí. ¿Va por ahí la cosa, Carlitos? Y lo mencionamos hace algunos minutos. La historia, la alegoría, la coincidencia, el match que hay entre el tango y el vallenato, pero especialmente entre los dos motores, bueno, que le han dado esa fama internacional a ambos géneros, tanto al tango como al vallenato. Hablamos del bandoneón y del acordeón. Primera alegoría o primera coincidencia. Sí, señor. Ambos géneros musicales comenzaron sin el bandoneón y sin el acordeón. Y se fueron sumando esos instrumentos, bueno, llegó un momento, a la configuración. Llegó un momento en que entraron. Sí.
El vallenato, y nos lo va a contar en algunos minutos el director del Museo Beto Murgas, Ajá. era guitarra, guacharaca y voz. Pero comenzó con guitarra, no con acordeón. Vea usted. Hasta cuando llegó la historia de segunda alegoría, los marineros. Los marineros tienen que ver allí Con en ambos estos géneros. dos géneros. Bueno, y comienzo. El 11 de julio es el Día Nacional del Bandoneón en Argentina, porque es el día de nacimiento del gran Aníbal Troilo, como lo mencionamos ayer con Jaime Andrés Monsalve, Pichuco. Y es que Pichuco era el apodo que él le tenía a su bandoneón. Pichuco. Pichuco, y él se quedó siendo Pichuco. Ok. El bandoneón mayor de Buenos Aires Ujú. es el 11 de julio. La historia dice que llegó el bandoneón, este instrumento, al Río de la Plata, al puerto de La Boca, entre 1870 y 1880, formando parte estable de las orquestas del tango entrando el siglo XX. No está claro quién lo trajo primero. La leyenda dice que fue un marinero llamado Thomas Moore, inglés, como tantos otros que llegaron allí, Ujú. el que lo trajo. Otros historiadores hablan que fue un brasileño. Y también existe la versión que fue un tropero alemán, un soldado alemán que venía de la guerra de 30 años en Europa, llegó finalizando el siglo XIX a Buenos Aires, al puerto de La Boca, y trajo el acordeón. O sea, es un misterio, prácticamente. Y nadie lo ha podido develar. Ok. Se dice que fue un marinero y todo el mundo dice, fue el inglés Thomas Moore. Otros opinan que un hijo de Band, del alemán que creó esta versión de acordeón, porque el bandoneón es una versión, una evolución del acordeón como tal. Ese bandoneón, como lo vemos que es más pequeño, Sí. el fuelle es un poco más largo, se usaba en las iglesias, en Europa, especialmente en Alemania. Por eso llegó allí, a bordo de un marinero, y ese sonido característico del bandoneón, pues es el que ha llegado a inspirar toda la cultura del tango. Ya les vamos a dejar escuchar un poquito de bandoneón con uno de los más grandes, Astor Piazzolla, Tremendo. que fue el impulsor de una nueva etapa del tango. Bueno, vamos con la alegoría, es decir, la coincidencia con el tema del vallenato. Pues también entró por Puerto Colombia. Pero bueno, Pero quería que siguieras echando el cuento. Bueno, a finales del siglo XIX también hay casi alegoría. No se ha logrado especificar bien la fecha, pero fue más o menos parecido. Pero resulta que hay una coincidencia mayor. Señor. Resulta que, según la leyenda, a Colombia llegó el acordeón por accidente. Un barco que venía desde Alemania para Buenos Aires tuvo daño en alta mar. ¿Qué hacemos? Puerto Colombia es lo único más cercano antes de llegar al puerto de La Plata. ¡Pum! Llegamos al puerto de La Plata. Allí se bajó un marinero, en Puerto Colombia, perdón, se bajó un marinero y la tripulación desembarcó en la costa caribe colombiana. Allí se bajó un marinero, acordeón alemán en mano. Y se quedó para siempre. Oiga, tremendo lo que permiten los puertos, ¿no? Todo lo que llega a través de los puertos. Bueno, hay un escritor, Henry Candelier, que en 1881 habló del acordeón en su libro Río, Hacha y los indios guajiros, al hablar de la cumbiamba. Fue el primero en hablar de la famosa cumbiamba. Y allí, en esos aires, el instrumento fue rápidamente acogido por los músicos poetas que crearían aires o ritmos alegres que dieron origen al vallenato. Ahí está la coincidencia, la hermandad, la alegoría. Pues mucha entre coincidencia, el tango Carlitos. y el vallenato. Pero, como esto es música, vámonos. Libertango con el gran Astor Piazzolla, año 1977, un pedacito, y ya les pongo algo del que es considerado el mejor acordeonista o acordeonero del mundo actual. Vive y es un bacanazo. 7:50.
Libertango, una de las obras del gran impulsor, bueno, modernizador Una del delicia. tango en los 70s. Bueno, hay una nueva onda hoy con Gustavo Santolaya y Bajo Fondo, Bajo Fondo Tango Club, que es claramente. como el nuevo impulso desde el año 2000. Sí, con unos tintes un el poco famoso Gotán, electrónicos y que es la digitales. electrónica, Ajá. y el nuevo sonido del trip, que Sí, ahora el hace trip hop. furor, el trip hop. Me encanta con el trip tango. hop. Aquí, en Santolaya, en Rock al Parque, el año pasado. El año pasado señor. estuvo. Y Ajá. fue espectacular. Bueno, el mejor acordeonero. Ya le vamos a preguntar al maestro Murgas la diferencia entre ellos, porque Zahir aquí me hace la claridad, pero el maestro Beto nos va a aclarar en algunos segundos. El Pollo Isra. El pollo, claramente. Israel Romero, el Pollo Isra, el medio por ciento del binomio de oro de América, con Rafa Orozco ya ausente. Y aquí está tocando piquería, dándole a ese La tiradera. maquetín con todo, papá. Y aquí pica el mejor del mundo. Pica Pollo Isra. Retornamos a los estudios de Colombia hoy, Dani Galvis, con el rey vallenato, rey bogotano. Ay, sí, vea yo. Ay, salsa, Bogotano, enseguida. papá. Beto Jamaica, Dani. Sumar a la pregunta del numeral, compañeros, y es que hoy con el numeral el vallenato es, como pudieron observar, pues la gente está opinando y no me quiero quedar sin preguntarle a Beto Jamaica, ¿el vallenato es qué, Beto? ¿Para ti qué es el vallenato? El vallenato para mí es uno de los folclores más importantes del mundo. En el vallenato encontramos música para bailar, música para enamorar, encontramos una variedad de ritmos hermosos. Yo que he ido a tantos países del mundo me doy cuenta que la gente sin hablar el idioma de nosotros escuchan la música vallenata y se enloquecen. Es un folclore bendecido. Pues se siguen llegando personas al estudio de Colombia Hoy Radio porque saben que hay más vallenato. Ya vamos a seguir conversando para que nos cuenten en qué andan, qué proyectos musicales tienen, pero por ahora otra canción. ¿Con cuál nos van a complacer ahorita? Cuéntanos por favor la voz oficial de este grupo de Beto Jamaica. Bueno, muchísimas gracias. La canción que viene es una de las preferidas, era una de las preferidas de nuestra cacica Consuelo Araujo Noguera. Se llama, en ritmo de merengue, Onda Herida. Del maestro Escalona. Del maestro Escalona, Onda claro que herida. sí. Ay, Dios mío, el que esté entusado, el que esté ahí como con el corazón acongojado, pues seguramente que esa canción le va a llegar directo al cora. Aquí está entonces otra interpretación de Beto Jamaica y su grupo en Colombia Hoy. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy honda que me mata. Y uno que así mejor se muere. Ay, para ver si así descansa. Y uno que así mejor se muere. Ay, para ver si así descansa.